Shabbat Shalom Lekulam. Shabbat Shalom Lekulam a todos los que están ahí en la web. Vamos a transmitir la Parashá 32. Parashá 32 Behar, segunda parte, la parte que quedaba. Parashá 32 Behar. Shabbat Shalom Lekulam. Qué bueno, me pueden dar ahí en el chat cómo se está transmitiendo esta parashá. Voy a comenzar. Segunda parte de la parashá Behar. Segunda parte de la parashá Behar. Comenzamos. Capítulo 25-21. Yo entonces os enviaré mi bendición en el sexto año, de modo que producirá fruto para 3 años. Cuando un agricultor toma la decisión por emuná de no trabajar en el año de Shemitah, Yahweh enviará la bendición de antemano en el sexto año para que dure durante 3 años. Si el agricultor tiene en su mente trabajar durante el séptimo año, Yahweh no enviará la bendición en el sexto año. Vemos aquí el milagro del sexto año, que el milagro del sexto año depende de la actitud del agricultor y de su pensamiento de emuná. Quiero que ustedes alegoricen lo que es agricultor y semilla y producto con la emuná, con la fe, con la cosecha, porque todo eso es comparable. Es una imagen de lo que es el ministerio del Mashiach, de él buscar producción de nuevos creyentes. Véanlo de esa manera. Entonces está hablando de algo espiritual. Veo que la Tajot Carmen entró. Algo espiritual con relación a que en el séptimo año, en el séptimo milenio seremos liberados. Que vamos en estos 6,000 años a trabajar para esperar la bendición en este sexto milenio, antes del séptimo milenio, la provisión necesaria para estar abastecido en el séptimo milenio, para no pasar necesidad, para pasar al séptimo milenio sin hambre. ¿Quiénes son los que van a estar sin hambre en el séptimo milenio? Los que están en el Malhut, porque las naciones que van a ser gobernadas con vara de hierro no hicieron provisión. No hicieron provisión en el sexto año, o sea, en el séptimo milenio. El no trabajar en el séptimo año es un asunto de emuná y confianza en la providencia divina. Este mandamiento es una prueba para los hijos de Israel, para ver si confían en Yahweh o no para su sostenimiento económico. Por causa de las diferentes interpretaciones que hay entre los rabinos talmúdicos, no sabemos bien si el año de jubileo cae en el año siguiente al Shemitah cada 49 años. De modo que el ciclo del año de jubileo sea 49 años. Si hay una ruptura en el cómputo de la semana, el año 51 sería entonces el primer año de la siguiente semana de años, de la manera
que el ciclo de años de jubileo sea 50 años. Según el libro de Daniel, parece que no hay una ruptura en las semanas de años para dejar lugar a un supuesto año de jubileo. O sea, que va siguiente, va consecutivo. Podemos verlo en Daniel 9, 24 al 27. No hay ninguna evidencia en las Escrituras de que se haya celebrado el año de Yobel alguna vez en la historia de Israel. Perdón. En la historia de Israel, o sea, no hay un documento que hayan celebrado el jubileo, solamente vemos los datos proféticos de lo que va a acontecer. Sin embargo, hay una referencia en el Talmud que dice que Israel contaba 17 jubileos desde el tiempo cuando entraron a la tierra hasta el tiempo cuando salieron. No obstante, contar no es lo mismo que cumplir. ¿Cuántos de esos 17 jubileos fueron verdaderamente guardados? Si las 12 tribus no están en la tierra, no se puede celebrar el año de jubileo. Porque está escrito que todos los habitantes de la tierra y cada uno de vosotros tendrá que volver a su posesión. Podemos verlo en el verso 10 y 13 de Vayikra. Así que desde el tiempo de la deportación de las 2 tribus y media ha sido imposible cumplir este mandamiento. Quiere decir que lo que se está computando, los jubileos, no se están cumpliendo, sino computándose. Cuando venga Mashiach, Él hará que se cumpla este mandamiento correctamente con la restauración de las 12 tribus de Israel en su tierra. Podemos ver Lucas 4, 16 al 21, que dice: llegó a Nazaret, donde se había criado, y según la costumbre, entró a la sinagoga el Shabbat, y se levantó a leer, y le dieron el libro del profeta Yeshayahu, y abriendo el libro, halló el lugar donde está escrito: el Ruach de Yahweh está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar las buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para proclamar la libertad de los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner libertad a los oprimidos y para proclamar el año favorable de Yahweh. Cerrando el libro, lo devolvió al asistente y se sentó, y los ojos de todos en las sinagogas estaban fijos en él. Y comenzó a decirle: hoy se ha cumplido esta escritura que habéis oído. En el tiempo del segundo templo, o sea, el primer siglo, se seguía una lectura trianual, no era anual como la tenemos ahora de la Parashá, trianual de la Torá de Moshe en las sinagogas en la tierra de Israel. Es decir, que durante 3 años de Shabbat en Shabbat pasaron por la lectura de toda la Torá de Moshe. Después de la lectura de la porción semanal de la Torá, también leían los profetas, la Hatará. Podemos ver un dato en Hechos 13:15 que confirma este hecho. La lectura de los profetas no era desde el inicio, cuando se comenzó la parashot, Eso fue en un tiempo que se incorporó poner los profetas también. Fue introducida en las sinagogas durante los tiempos de persecución, cuando estaba prohibido leer la Torá de Moshe. Quiere decir en la helenización de Antioquio Epífanes.
en el proceso de helenización. También en el tiempo de cuando estaban en la deportación a Babilonia. Pero regularmente, aquí vemos qué sucedió. Cuando estaban en persecución, fue que introdujeron los profetas. Por eso el texto de la Haftará se asemeja al tema que se encuentra en la lectura semanal de la Torá. O sea, tiene que estar asemejado. Tiene que haber una congruencia, una equidad del mensaje, una unidad con el texto que se va a leer de la parashá de la semana. De esta manera, durante el tiempo de la provisión de la Torá, podían leer los profetas en las sinagogas y tratar el mismo tema de la Torá, el mismo tema que la Torá hubiera tratado durante esa semana. ¿Ven por qué lo hacían así? Sin tener que leer la misma Torá. Luego, cuando ya no estaba prohibida la lectura de la Torá, se mantenía la costumbre de la lectura de los profetas, que se colocaba después de la lectura semanal de la Torá, ahora llamada la Haftará, o llamada siempre la Haftará, desde siempre. Cuando Yahushua estaba participando del servicio de la Torá en su sinagoga, le llamaron para leer la Haftará correspondiente a esa semana. Quiero que mediten en eso. No fue que él, como dicen en el mundo occidental y que yo he oído, y cuando estábamos en ese ambiente, decían que él le salió por providencia ese capítulo. No fue porque tocaba ni nada de eso. Fue porque él eligió por sí mismo, por desconocer esto, Antes había habido varias lecturas del texto semanal de la Torá de Moshe. Ahora le tocaba terminar con la última lectura del día del profeta Yeshayahu. Conforme a la costumbre del siglo trianual, Yahushua leyó este texto de la Haftará que corresponde a esa semana. El texto de Yeshayahu, de Isaías 61, del 1 al 2, fue leído en el tercer año de lecturas, o sea, ya al final de los años. Oigan, ¿cuándo tocaba? En el tercer año. Era trianual y esa lectura tocaba en el tercer año. ¿Cómo? A la mitad de la semana, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¡Wow! ¡Cuántas cosas! Pero no solamente eso. En el último Shabbat del mes de Hesban o Mahershuan, que es el octavo mes. Oiga, ¿cuándo cayó? El último Shabbat de Mahershuan, octavo mes. Alrededor de noviembre, según el anuario romano. ¿Y sabe lo que significa eso? 40 días después de Yom Kippur. ¿Cómo? 40 días después, aproximadamente, de las fiestas del séptimo mes. Me está dando un dato aquí, que usted puede darse cuenta de que, al parecer, la Tevilá del Mashiach, después de esta Tevilá, fue llevado al Ruach, por el Ruach, a ayunar 40 días en el desierto. Puede ser que sea alrededor de Yom HaKippurim, que comenzó el primer día de Yom HaKippurim y duró 40 días en vez de un día de ayuno. Si usted le suma al día 10 del séptimo mes 40 días, ¿dónde le toca? ¿Cuándo le cae?
30 días sería el 10 del octavo mes. Más 10 días más, ¿cuánto sería? El 20 del octavo mes. Esa semana, mírela ahí. Exactamente. Esa semana. No es una coincidencia, es una elohimciencia. La expresión el año favorable de Yahweh puede ser una referencia al año de Shemitah o de Yobel. Antes de la lectura de Yeshayahu, aquel Shabbat se había leído el texto de la Torá desde Devarim 15:7 hasta el 16:17. Esa era la que tocaba. Un capítulo completo desde el 15 al 16. Como era trianual, eran un capítulo siempre. Según el ciclo trianual. En ese texto se habla de la ayuda a los pobres. ¿Y del año de qué? De Shemitah. O sea que no era jubileo, era un Shemitah. Porque hemos identificado según un rabino llamado Shemuel, Shemuel, que han identificado los años 17, según el anuario romano, los años 17 y 67, como posibles jubileos potenciales. Tanto así que no puede haber una coincidencia de que pase tantas cosas en los años 17 y 67 con el pueblo de Israel. Usted revise la historia con relación a Israel y usted se va a dar cuenta que en los años 17 y 67 hubieron liberaciones y también hubieron sucesos que marcaron la historia. Dice que según ese ciclo anual hablaba esta parashá de la ayuda a los pobres y del año de Shemitah y de las 3 fiestas anuales. La pregunta surge si Yahushua estaba ministrando en público en relación con un año de Shemitah o de Yobel. Su ministerio consistía en traer de vuelta a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y esto está relacionado con los años de Shemitah y de Yobel. Podemos compararlo y podemos ver los datos en Matthew 15:24. Capítulo 25:22. Y cuando estéis sembrando en el 8º año, todavía podréis comer cosas de la cosecha anterior, comiendo de ella hasta el 9º año, cuando venga la cosecha. Este texto puede ser interpretado de 2 maneras. Parece que está diciendo que la siembra que se hace en un año, en este caso el 8º, es luego de la cosecha del año siguiente y el 9º. Esto no puede ser si el año nuevo cae en el día 1 de Tisri, el 7º mes, porque la siembra no se hace antes de Tisri, porque entonces es el tiempo de la recolección de los frutos de los árboles. La época normal de siembra duraba desde Tisri hasta Tebet, el mes 7º hasta el mes 10º. A veces también se sembraba en el 11º mes, llamado Shevat. Por lo tanto, si este texto dice que la siembra que se hace en un año es cosechada en el año siguiente, ¿cómo cuadraría si el año empieza el primer día de Tisri? En Aviv o Nisan también tiene que estar lista la primera cosecha del año, la de la cebada, y esa cosecha depende de la siembra que se hizo durante el final del año anterior. La otra interpretación es que no se está hablando de la cosecha en el 9º año, de lo que se sembró
en el 8º año, sino simplemente de la cosecha que va a venir en el 9º año como resultado de la siembra que anteriormente se ha hecho en el 9º año agrícola. Lo que está diciendo es que la bendición del 6º año durará incluso hasta el tiempo de la cosecha del 9º año. Capítulo 25-23. Además, la tierra no se venderá en forma permanente, pues la tierra es mía, porque vosotros sois forasteros y peregrinos conmigo. La tierra de Israel no pertenece a los hombres, sino a Yahweh. Él ha decidido arrendar su tierra a los hijos de Israel. En cada año de Shemitah, en cada año de jubileo, de Yobel, hay un reconocimiento de este hecho. Israel tiene el derecho de la tierra mientras cumple los mandamientos. ¿Cómo es? Israel tiene el derecho de la Haares mientras cumpla. ¿Por qué usted cree que está fuera de Haares? ¿Y por qué usted cree que han regresado algunos, pero todavía no a su totalidad? ¿Y por qué todavía hay una profecía de que va a esparcir más personas? De que va a ser un juicio en Israel y van a salir los que no deben estar y van a entrar los que deben de estar, por la desobediencia que hay. Pero si practica la idolatría, perderá los derechos de vivir en la tierra Kadosh, como nos dice Segunda de Crónicas 7, 19 al 20. Yo quiero que pongan atención a este texto. ¿Por qué es fundamental? Porque ustedes compararán y mirarán a Jerusalén a ver si está perfecta o si hay algún problema todavía. Ustedes van a ver y van a sopesar, porque la Biblia no puede ser interpretada a nuestro gusto ni a nuestro antojo. Las Escrituras no pueden ser interpretadas a nuestro antojo. Debe de ajustarse completamente. Aquí está hablando de crónicas. ¿Qué es el libro de crónicas? Un dato que queda como precedente, como juicio, para que nosotros veamos lo que está sucediendo y sopesemos. Dice: pero si vosotros os apartáis y abandonáis mis estatutos. Quiero hacer una pregunta desde antes de desarrollar este texto. Jerusalén, Haares, Israel, ¿usted cree que está libre de contaminación idolátrica en estos momentos? Hay que ser sincero. ¿Usted cree que está libre? Según el estado político de Israel, ellos tienen vista gorda a eso. Es más, se sienten orgullosos de tener iglesias y monasterios católicos en la tierra de Israel, con todas las imágenes del mundo. Se sienten orgullosos de estar, como ellos dicen, como lo han, sí, de libertad religiosa, dicen ellos, como si es el gobierno del Todopoderoso va a aceptar la libertad religiosa. Yo quisiera saber si es verdad que el gobierno del Todopoderoso va a aceptar la libertad religiosa. Ahora mismo nos está beneficiando nosotros, los esparcidos, los sadiquín, entre las naciones, en las naciones. Pero en su tierra no puede haber contaminación. En su tierra no puede haber postes idolátricos. Vamos a ver qué dice el texto. Ni lugares altos, ni templos bajai,
Un templo Bahá'í que hay ahí en Yapa. Pero si vosotros os apartáis y abandonáis mis hukim, mis estatutos, mis misbot, mis mandamientos, que he puesto delante de vosotros, vais a servirle a otros Elohim y os adoráis, yo arrancaré de mi tierra, yo los arrancaré de mi tierra que os he dado, y echaré de mi presencia a esta casa que he consagrado a mi nombre, y la convertiré en refrán y en escenario entre los pueblos. Estas palabras ya se cumplió. Pero ¿qué dice Yehezkel 36 del 1 al 15? Tú, hijo de hombre, profetiza a los montes de Israel y di: montes de Israel, oíd la palabra de Yahweh. Así ha dicho el Adón Yahweh, por cuanto el enemigo ha dicho contra vosotros: ajá, y las alturas perpetuas han pasado a ser posesión nuestra. Por tanto profetiza y di: así ha dicho el Adón Yahweh, porque os ha asolado y ha aplastado por todos lados, para que fuerais posesión de las demás naciones. ¿Cómo? ¿De cuáles naciones? Está diciendo algo que se cumplió, Os ha hecho el blanco de las habladurías y las calumnias del pueblo. Vayan meditando. Por tanto, montes de Israel, oíd la palabra del Adón Yahweh. Así ha dicho el Adón Yahweh a los montes y a los collados y a las barrancas y a los valles, a las ruinas desoladas y a las ciudades abandonadas que han venido a ser presa y escenario de las naciones alrededor. Por eso, así dice el Adón Yahweh: ciertamente en el fuego de mi celo he hablado contra las demás naciones y contra todo Edom que se han apropiado para sí de mi tierra como posesión, con alegría de todo corazón y con todo desprecio de alma, para dejarla como presa. Por tanto, profetiza acerca de la tierra de Israel y di a los montes y los collados, a las barrancas y a los valles: así ha dicho el Adón Yahweh. He aquí, yo he hablado en mi celo y en mi furor. Perdón. Porque habéis soportado los insultos de las naciones, por lo cual así dice el Adón Yahweh: yo he jurado que las naciones que os rodean, ¿cómo? Las naciones que os rodean, ellas mismas soportarán sus insultos. Pero vosotros, monte de Israel, echaréis vuestras ramas y produciréis vuestros frutos para mi pueblo Israel, porque pronto vendrán, pues he aquí yo estoy por vosotros, y me volveré a vosotros, y seréis labrados y sembrados. Multiplicaré hombres en vosotros, toda la casa de Israel, toda ella, y las ciudades serán habitadas, y las ruinas reedificadas, y multiplicaré en vosotros hombres y animales, y se multiplicarán, y serán fecundos, y haré que seáis habitados
como lo fuiste anteriormente, y os trataré mejor que al principio. Y sabréis que yo soy Yahweh. Sí, haré andar hombres sobre vosotros y a mi pueblo Israel. Ellos tomarán posesión de ti y serán su heredad, y nunca más le privarás de sus hijos. Así dice el Adón Yahweh, porque os dicen: eres devorado de hombres y has privado de hijos a tu nación. Por tanto, ya no devorarás hombres y ya no privarás de hijos a tu nación. Declara el Adón Yahweh, y nunca más te haré oír el ultraje de las naciones, ni soportarás más los insultos de los pueblos, ni harás que tu nación tropiece más. Declara el Adón Yahweh. Esta profecía se está cumpliendo ante nuestros ojos con la vuelta de los israelitas y los judíos de todo el mundo y la reconstrucción del país. Pero una parte de esta profecía no se ha cumplido todavía, porque todavía se oyen muchos insultos de los gentiles. Ningún hombre es verdadero dueño de la tierra de Israel. Nadie tiene derecho de entregarla a otras naciones, ni dividirla entre judíos y árabes, o árabes palestinos, los palestinos, los filisteos. Eso es lo que quiere decir palestino, en lengua hebrea. Por haber dividido la tierra de Israel, vendrá juicio de Yahweh sobre las Naciones Unidas, sobre la ONU. ¿Cómo es? Repito, por haber dividido la tierra de Israel, vendrá juicio de Yahweh sobre las Naciones Unidas. Como dice Joel 3, 1 al 2. Porque aquí que en aquellos días, en aquel tiempo, cuando yo restaure el bienestar de Yehudá y de Jerusalén, reuniré a todas las naciones y la haré bajar al valle de Jehosafat. Y allí entraré en juicio con ellas a favor de mi pueblo y mi heredad, Israel, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. ¿Cómo? Repartieron. ¿Cómo se llama ahora? Si la palabra naciones es la palabra en hebreo goim, ¿cómo se llama la ONU entonces en hebreo? Los goim unidos, los gentiles unidos. O sea que allá se está reuniendo todas las naciones, se está cumpliendo parte de esa escritura, pero la van a ...25... si uno de tus hermanos, de tu sajín, llega a ser tan pobre que tiene que vender parte de su posesión, su pariente más cercano vendrá a redimir y redimirá lo que su ha vendido. Tremendo, repito, si uno de tus ajim, de tu ha llegado a ser tan pobre que tiene que vender parte de su posesión, su pariente más cercano vendrá y redimirá lo que su ha vendido. Esto nos muestra, nos enseña
que la pobreza es la única razón válida para poder vender parte del patrimonio de la tierra de Israel, heredado por los padres. Antiguamente un terreno pudo ser redimido, recuperado por el dueño original o por alguno de sus familiares cercanos, sin que el comprador pudiera oponerse. Este es el caso de la familia de Naomi o Noemí, cuya historia es narrada en el libro de Ruth. Podemos verlo, Ruth 2:20, 3:12 al 13 y 4:1 al 6. 25:29. Si un hombre vende una casa de la vivienda en una ciudad amurallada, su derecho a redimirla es válida hasta que se cumpla un año de su venta. Su derecho de redención dura todo un año. Aquí se refiere a una ciudad que estaba amurallada en el tiempo de la conquista bajo Yahushua, Josué, no una ciudad que fue amurallada después. Esta aliyá habla de la venta de diferentes tipos de propiedad y su derecho de redención. Voy a dejar para que las personas copien en la web y los que ven en pantalla cuáles son los tipos de propiedad vendida, tiempo mínimo para recuperarla y tiempo máximo para recuperarla. Lo de la web la ven, pero quizás ustedes no la ven ahí, porque no se puede ampliar. Y devolución al dueño original en el año de Yobel. Lo bajan en la web para que, o lo miran en Facebook para que puedan ver la imagen, porque no se puede ver en vivo, parece que hay que ampliarla un poco más. La resolución no deja ver. Pero qué bueno que ya se puede en la web ver nítido. 25:35. En el caso de que un hermano tuyo empobrezca, que un empobrezca, y sus medios para contigo decaigan, tú lo sostendrás ya sea un forastero, sea un extranjero o peregrino, para que viva contigo. En este verso encontramos tres palabras diferentes. La palabra hermano, en hebreo forastero o extranjero, en otras versiones, en hebreo ger, y peregrino en hebreo toshav. En este caso el ger se refiere a un prosélito, a una persona. Vean la gran multitud que salió cautivada por las cosas que hizo Yahweh cuando liberó al pueblo de Israel. Fue un converso por las maravillas que vio, pero un residente en el pueblo. Es como un converso en la emuná, pero no ha hecho todavía ¿qué? Pacto. Ese es un ger, un residente que no ha hecho pacto, pero reside ahí. No es una persona que viene de turista. Eso es un ger. El toshav es un gentil que vive en la tierra de Israel, o sea que no le interesa. Es un gentil que vive ahí, pero no le interesa, como por ejemplo los árabes, los chinos y los que están ahí en la tierra ahora mismo. Ahora mismo en la tierra hay gentiles viviendo. No ha hecho conversión en la emuná. Quiere decir ¿qué quiere decir en la emuná? Que cree, pero que todavía no ha dado el paso de solidificar esa emuná. ¿Cómo usted la solidifica? Haciendo el pacto de la Brit Milá. Por eso es que para los hombres, o haciendo tevilá ahora en esta revelación en el Beshem Gadol de Yahushua HaMashiach. En el caso de las mujeres también. Pero el hombre ya está circuncidado, ese ger ya está circuncidado en el corazón. Lo que le falta es solidificar, concretizar, firmar el contrato con la Brit Milá. Por eso es que en Éxodo 12 dice:
si un ger, si un residente convertido, si un extranjero, dice algunas versiones, quiere celebrar, quiere comer de Pesaj, séale circuncidado todo varón. Por eso, dice, una misma Torá y una misma ley será para el natural como el extranjero, como el ger. Quiero que tengan eso en cuenta. Capítulo 25, 36 al 37. No tomes interés y usura de él, mas teme a tu Elohim, para que tu viva contigo. No le darás tu dinero a interés, ni tus víveres a ganancia. O sea, no sacarás ventaja de tu Una ley de carácter social llamada Mishpat. Está prohibido dar dinero o alimentos a interés a un excepto cuando el hermano, el tome algo prestado para hacer negocios con él y sacar beneficio de él. Quiere decir que sí puede darle interés a un pero si es que el quiere hacer un negocio, que no es porque está en necesidad, sino porque quiere hacer un negocio para producir. En tal caso no se trata de una ayuda social, sino de inversiones financieras para las cuales este mandamiento no aplica. 25:39. Si un tuyo llega a ser tan pobre para contigo que se vende a ti, no lo someterás a trabajo de esclavo. Está prohibido humillar a un israelita pobre, especialmente si se ha vendido como esclavo. ¿Cuál era el fin de venderse como esclavo? De salir de una situación económica era por ganancia que se vendían. No era porque la gente, era una decisión, era una necesidad. En el caso de los hebreos, hay que leer la ley de los siervos. En este caso no se puede ser tratado como un esclavo, sino como si fuera un obrero contratado. Oiga lo que dice la halajá rabínica, que en este caso la halajá rabínica corrió la milla extra que dice Mashiach. Fue buena ahí. Por eso es que hay que considerar la halajá rabínica, hay que compararla con la Torá. Si anula la Torá, si confronta la Torá, entonces no debe ser obedecida. Pero si esta halajá rabínica lo que hace es que sustenta la Torá, le da peso y bondad, le da altura a la Torá, entonces sí debe ser guardada, si es factible uno guardarla. Dice la halajá rabínica, establece que el amo de un siervo hebreo está obligado a tratar igual o mejor que sí mismo. Oigan, por eso yo vi muchas cosas conmigo. No como extranjero también se da esto. Al que ven como extranjero o a un emigrante o a alguien que esté pasando necesidad, yo lo vi con mis ojos cuando yo veía personas del mundo rabínico cómo ayudaban a estas personas extranjeras. Claro que a mí no me vieron como extranjero, me vieron como el pero trataron bien al amigo mío que sí se veía como un extranjero cuando yo fui para allá. Le dieron comida, a mí me dieron comida para que tratara bien al acompañante que estaba conmigo. Si hay solamente una cama, oigan lo que ellos hacen, el dueño está obligado a dormir en el suelo y dejar que el siervo duerma en la cama. ¿Qué usted cree de esta halajá? Ahí sí yo me someto a una halajá. Nosotros lo hemos hecho. Esto viene de la Torá, claro.
Esto es una sustancia de la Torah y del amor del Mashiach. 25:40. Vamos a poner algo, vamos a ver, voy a darle una ampliación a esto. El Mashiach nos dijo, yo soy, ustedes me dicen Rabí y Adón, y lo soy, pero yo no estoy aquí como el que va a servir, sino para servir. Yo no soy como el servido, sino el que va a servir, como el que sirve. O sea, que Él está dando la cama a los siervos. Dice que el Hijo del Hombre, teniendo toda la cabot y todo el universo, dice, no tiene dónde recostar su cabeza. Lo hizo por nosotros. Este mandamiento se cumplió por nosotros. 25:40. Estará contigo como jornalero, como si fuera un peregrino, un extranjero. Él servirá contigo hasta el año de Yobel. Todos los siervos hebreos salen libres en el año de Yobel. Los siervos de las demás naciones no salen libres en el año de Yobel, sino son propiedad permanente de los hebreos, tanto ellos como sus hijos. Podemos verlo en los versos 44 y 46 de Vallecrán. ¿Usted sabe lo que está diciendo esto? Esto está hablando de algo profético, algo que va a suceder para aquellos que sobrevivan de las naciones. Y me duele decirlo porque tenemos que esforzarnos desde ahora. Los que sobrevivan de las naciones que no guardaron Torah y que robaron la riqueza de Israel. Usted sabe, dicen muchos profetas que serán nuestros siervos en el milenio. Tenemos que leer ahora a los profetas, a las personas que están en la web, o a personas que están mirando aquí, que ha estado en un sistema del reemplazo, perdóneme que le diga así, o en otro sistema religioso. Lea ahora a los profetas y vea que los profetas, las palabras de los profetas no caen en tierra. La palabra dice que el reino del Mashiach se establecerá con vara de hierro, no con vara de pastor. Vara de hierro y vara de pastor son dos cosas diferentes. La vara de pastor es cuando viene manso y humilde a tratarlo con cariño, a tratarlo con mansedumbre, con delicadeza, con paciencia, hasta afrontar hasta sufrimientos y dolor por sus ovejas. Pero la vara de hierro tiene que ver con sometimiento, con doblegarla a servicio de aquellos que no obedecían. Eso es vara de hierro. Entonces, las palabras de los profetas no pueden caer en tierra. Usted se va a dar cuenta que muchos de los siervos que ahora se están mofando de los gentiles, se están mofando de Israel, se están lucrando de todo lo que era esta tierra, de lo que es esta tierra, de lo que él ha sacado ventaja. Si sobreviven, serán siervos de Israel. Vean los profetas. 25:41. Entonces saldrá libre de ti y sus hijos con él, y volverá a su familia para que pueda regresar a la propiedad de sus padres. El amo de un siervo hebreo está obligado a mantener también la familia del siervo. Vean cómo dice la ley de los siervos, hasta dónde llega. 25:42. Porque ellos son mis siervos, los cuales saqué de la tierra de Misraim, no serán vendidos en venta de esclavos. Como los hijos de Israel son los siervos de Yahweh, no podrán ser tratados como esclavos, como cuando estaban en Misraim, que son esclavitudes diferentes.
Además, el pacto de pertenencia a Yahweh va por encima de cualquier contrato de esclavitud que pueda tener un hebreo. Ser vendido en la venta de esclavos implicaría ser anunciado como un objeto o un animal en un mercado público. 25, 47 y 48. Si aumenta los bienes del forastero o del peregrino que está contigo, si empobrece tu hermano que está con él y se vende al forastero que mora contigo, o se vende a los descendientes de la familia de un forastero, él tendrá derecho de redención después de ser vendido. Uno de sus ahim podrá redimirlo. ¿Entendieron? Este texto nos muestra que cuando el primer hombre cayó en desgracia, se vendió a la serpiente antigua junto con todos sus hijos, un suyo podría redimirlo. Pero ¿quién es este del hombre que podía redimirlo de la esclavitud, del pecado y de la muerte, si no hay nadie que no haya sido vendido? En Tejilín 49, 7 al 9 dice: nadie puede en manera alguna redimir a su ni dar a Elohim rescate por él, porque la redención de su alma es muy costosa. ¿Cómo? Demasiado costosa. Y debe abandonar el intento para siempre, para que viva perpetuamente, para que no vea corrupción. En Job 19, del 25 al 26, nos dice: yo sé que mi Redentor. Ahora sabemos por qué dice eso. No es cualquier Redentor en cualquier mentalidad. El Redentor que nos puede redimir de la esclavitud, de sometimiento a un esclavo extranjero. ¿Cómo? No estamos vendidos hacia los gentiles, hacia los descendientes de los hijos de aquel foráneo o extranjero. Yo sé que mi Redentor vive, y al final se levantará sobre el polvo, y después de deshecha mi piel, aún en mi carne veré a Elohim. ¿Quién es el que puede redimir al hombre del pecado y de la muerte? Solo hay uno que no tuvo pecado y que ha muerto y luego ha resucitado. Por lo tanto, podía redimir a todo hombre para que viva para siempre. Su nombre es Yahushua. En Hebreo 2, 11 al 15 nos dice: porque tanto el que santifica como los que son santificados son todos de uno. Por lo tanto, no se avergüenza de llamarlos ahim, diciendo: anunciaré tu nombre a mis ahim. En medio de la congregación te cantaré himno. Otra vez, confiaré. Yo en él confiaré. Y otra vez, he aquí, y yo y los hijos que Elohim me ha dado. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, igualmente participó también de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder, el imperio de la muerte, dice en alguna versión. Es decir, el diablo, el enemigo, y librar a los que por el temor de la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda su vida. El nuestro, el Aheim, nos ha redimido de la muerte y de la esclavitud. Bendito sea el nombre de Yahweh. 26:1. No os haréis ídolos, ni os levantaréis imagen tallada,
ni pilares, ni pondréis en vuestra tierra piedra grabada para inclinaros sobre ella. Porque yo soy Yahweh, vuestro Elohim. La palabra hebrea que ha sido traducida como grabada es la palabra maquit. Yo creo que le pongan atención a esta parte. La palabra grabada es maquit. La palabra implica cubrir, lo mismo que en Shemot 33:22. Entonces la prohibición será contra hacer mosaicos de piedras grabados con figuras idolátricas, que cubren el suelo para inclinarse sobre ellos. Esta práctica fue común en la antigüedad en los templos paganos, donde se inclinaban sobre los suelos de piedra de mosaico con diseños idolátricos. Por lo tanto, los rabinos enseñan la halajá, y esta halajá yo no tengo que obedecerla, porque los ejemplos que me dicen las escrituras sobre los profetas y nuestros abinu, nuestros abot, y nuestros jajamín de bendita memoria, es que ellos se inclinaban delante de la Sheiná, delante de el poder del Todopoderoso. Hasta Moshe se inclinó. ¿Qué dijeron? ¿Qué determinaron con esta halajá? Que para que el israelita no sea semejante a un idólatra, no puede inclinarse ni siquiera ante Yahweh. Por eso es que usted lo ve siempre de pie, sobre un suelo de piedra, excepto en el templo. Ahora yo quiero preguntar algo. ¿No estaba en el monte Sinaí Moshe? ¿Y qué suelo tenía un monte? De piedra. Entonces se inclinó un suelo de piedra. Ellos pueden decir y alegar que es de arena, pero es de piedra porque era un monte. Cuando el pueblo yaudí se inclina ante Yahweh en Yom Kippur, porque es el único día que permiten inclinarse, es costumbre poner una alfombra para no postrarse directamente sobre el suelo de la sinagoga, aunque no sea de piedra. Por eso es que Shaul dice, porque todo aquel que depende de las halajot, la palabra Maseja Torah o obras de la ley, como dice en Gálatas 3:10, está hablando de las halajot, de las sentencias, takanot ma'asim, declaraciones y obligaciones rabínicas que han impuesto los rabinos. Eso es lo que se llama obras de la ley. La palabra obras de la ley. Por eso es que en el mismo contexto del texto del pasuk dice, porque lo que está escrito, ¿qué es lo que está escrito? En Devarim 27:26. Lo que está escrito es, maldito todo aquel que no confirme lo que está escrito en la Torah de Moshe. Y todo el mundo dijo, amén. Entonces el que se sepa la palabra bien no va a incurrir a distorsionar, como se está distorsionando en la actualidad, la palabra Maseja Torah, obras de la ley, como si fuera la misma Torah. Una es obra de la ley y otra es la ley. La palabra nomos no dio distinción entre la halajá y la Torah. Por eso es que hay tanta aberración y tanta confusión en los textos griegos. Porque como el contexto, si la persona supiera en el contexto, supiera a qué se está refiriendo. Si las personas supieran en su corazón que el fundamento que es la Torah no puede ser removido. Por eso que dice la Escritura, los justos son como el monte de Sión, que no se doblegan. ¿Están firmes a dónde? En la Torah de Moshe. Están en el fundamento. Y todo el que es sadik, que sabe que la Torah es el fundamento, cuando ve a Shaul en los textos griegos decir ley,
implica algo despectivo, algo que te sugiere a la desobediencia, no está diciendo la Torá. Si usted es sadik, no se está refiriendo a la Torá, sino a la halajot. Si usted quiere ahora practicar, sea un sadik y vea y comience a leer el contexto de todo lo que dice ley en las cartas de Shaul, que son 13. Por eso es que Pedro, en 2 de Pedro 3:16, dice que Shaul dice muchas cosas difíciles de entender, y desde ese tiempo era difícil. Que los indoctos, ¿qué son los indoctos? Los que no tienen el fundamento de la Torá, los que no conocen Torá. Y los inconstantes son los que no tienen un sitio fijo en la emuná, tuercen para su propia perdición, así como los otros escritos. Después de leer un fragmento de la parashá, de la Torá, se dice, Hazad, vení Hazed, esfuérzate y sé valiente. No se aparte este libro de la Torá, ni de día ni de noche, de tu boca, para que todo lo que tú hagas seas prosperado. Shabbat Shalom Lekulam. Venimos próximamente con la parashá 33. Shalom.